Hola, soy Claudia Jaramillo, abogada, estudiante del programa de especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que en esta oportunidad me dirijo ante ustedes con la finalidad de presentar un análisis comparativo entre el Código Sustantivo de Trabajo como régimen anterior a la Ley 2466 del 2025, la reforma a esta normatividad. Y es necesario realizar este análisis partiendo de que la Ley 2466 del año 2025 impacta de manera positiva, especialmente respecto de la protección del principio de estabilidad en el empleo, implementando cambios importantes a la contratación laboral típica, dignificando la labor del trabajador en Colombia. En ese sentido, es necesario tener presente que la nueva norma no elimina la modalidad de contrato que veníamos desarrollando con el código anterior, pero sí cambia las reglas del juego con lo que respecta a su aplicación. En este punto resulta importante manifestar que establecer el contrato a término indefinido como regla general de contratación está orientado a garantizar la estabilidad en el empleo. Asimismo, a garantizar la aplicación del principio de primacía de realidad sobre las formas. ¿Y esto en qué punto? Porque aquí lo que se busca y lo que se pretende es evitar que se maniobren mediante otras modalidades de contratación lo que vendría sí o sí siendo un verdadero contrato a término indefinido. Por poner un ejemplo, cuando se sometían con la ley anterior una contratación por obra o labor, cuando nunca se determinó cuál era la labor a la que estaba sujeta la terminación del contrato. O por ejemplo en un contrato a término fijo, cuando finalmente se renovaba sin límites y nunca se ponía o se establecía como tal esa terminación, lo que dejaba sujeta la terminación del contrato de trabajo a discrecionalidad de la voluntad del empleador. Ahora bien, para comprender los cambios introducidos por la reforma resulta imperioso revisar la normativa anterior, por lo que de manera breve me detendré a realizar una lectura del artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo que establecía: primero, el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. 2. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que dieron origen y a la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7 del decreto 2351 de 1965, 64 de este código, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Entonces, Fíjese entonces en cuanto al dinamismo del contrato de trabajo entre una norma y otra, el contrato de trabajo a término indefinido, mientras que en la norma anterior podríamos decir que operaba de una manera residual. Fíjese lo que dice la norma: la duración no esté determinada por la hora o labor o se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, entonces será a término indefinido. Mientras que en la nueva norma se establece como regla general, si no se demuestra que se han cumplido los requisitos establecidos para que se determine un contrato de obra o labor, un contrato a término indefinido y así. En este punto se puede decir que antes de la reforma 2466 de 2025 existían vacíos normativos frente al contrato a término indefinido. Dicha presunción solo operaba ante la falta de formalismos de la contratación laboral. Muchas veces las modalidades de contrato a término indefinido eran disfrazadas a través de contrato a término fijo inferior a un año o por la duración de la obra o labor determinada, de tal manera que la reforma sí introdujo un componente importante para la garantía de la estabilidad en el empleo. Estos vacíos eran solucionados solo a través de un proceso ordinario laboral que, por las reglas de la experiencia y de la sana crítica de cada juez,
establecieran la constitución de un contrato de trabajo a término indefinido, de tal manera que este cambio ya venía siendo requerido para el ordenamiento jurídico, como quiera que pues, aunque no estaba consignado dentro del código, efectivamente sí se estaba estableciendo a través de la jurisprudencia y de las decisiones de cada judicial. Ahora bien, para adentrarnos y contextualizarnos en qué decía el código anterior frente al contrato a término fijo antes de la ley 2466, hagamos una lectura del artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo al igual inicialmente pactado, y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. En la normativa anterior, de cara con el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato a término fijo bajo esas condiciones, lejos de garantizar la estabilidad del trabajador, se usaba dicha modalidad para evadir obligaciones asociadas a la estabilidad laboral. Pongamos un ejemplo: un trabajador a término indefinido que viene desarrollando sus funciones durante aproximadamente 6 años, que la empresa de una manera introspectiva decidiera terminar la indemnización que respecta en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, el monto es mucho más lesivo para la empresa que si se tratara de un contrato de trabajo a término fijo, que le vinieran renovando meses tras meses, tras meses, tras meses, tras año, tras año. Entonces, ese es un cambio importantísimo a determinar dentro de la reforma 2466 del año 2025. Recordemos que anteriormente, aunque el contrato a término fijo no podía superar el término de 3 años, este sí podía ser renovado indefinidamente. Y esta, precisamente para muchas empresas, era la modalidad de contratación más viable al tener una fecha clara y próxima, dar determinación, lo cual terminaba siendo muchas veces solamente un formalismo para evitar una posible indemnización en caso tal tomar la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo. Ahora bien, respecto al contrato por la duración de la hora o labor determinada, en el código anterior, aunque gramaticalmente expresa la condición que resuelve la vigencia del contrato, existían vacíos que debían ser resueltos igualmente a través de un proceso judicial. Es decir, este tipo de contratación también solía utilizarse para evitar las obligaciones de un contrato a término indefinido o término fijo, no siendo esta la esencia verdadera del tipo de contrato que se estaba ejecutando, pues su durabilidad en la materialidad no debe estar sujeta a la arbitrariedad del empleador, sino a la terminación real de la obra o labor contratada. Por poner un ejemplo, la terminación de una obra civil como un edificio, la construcción de un puente, cuyos obreros solo estarían contratados para trabajar en dicha obra. Entonces, encontrábamos nosotros como litigantes, o en el ejercicio de mi profesión como litigante, puedo manifestar que el contrato de obra o labor es una herramienta que, mal utilizada por los empleadores, buscaban la evasión de cualquier indemnización a toda costa, pretendiendo que con ese tipo de contratación salvaguardaran la obligación de indemnizar al trabajador. Entonces, un contrato de obra o labor bajo ninguna circunstancia constituye un contrato distinto o constituye un blindaje
simplemente que su condición resolutoria debe estar sí o sí determinada en una obra o labor y debe establecerse. Esto antes de la reforma jurisprudencialmente ya se establecía. Debe establecerse la forma o la obra específica para la cual se contrató o la labor en específica, y si no está plenamente identificada, debía desde ya entenderse por un contrato a término indefinido. La reforma lo que hace es ser más severa con esta modalidad, por lo que se presume se deben disminuir litigios frente a este tema, porque es que ya estando de manera tipificada esta situación normativa, pues ahora pasemos a hacer una comparación normativa frente al Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 2466 de 2025. Frente al contrato a término indefinido, por ejemplo, tenemos que en el régimen anterior estaba en igualdad de condiciones frente al contrato de obra o labor y el contrato a término fijo, mientras que con el nuevo régimen se decreta como la vía prioritaria del sistema, generando como impacto inicialmente que la carga de la prueba más estricta ante el contratos alternos la tenga el empleador. Asimismo, cuando se trata de un contrato a término indefinido, en el régimen anterior se establecía que si el trabajador renunciaba sin preaviso de 30 días podría sufrir descuentos salariales si se pactaba, mientras que con la nueva normativa se prohíbe cualquier descuento o sanción económica al trabajador por omitir el preaviso de renuncia. De tal manera que el trabajador se tiene como consecuencia que el trabajador goza de mayor libertad de movilidad laboral sin represalias económicas. Ahora bien, ¿qué decía la norma anterior, el Código Sustantivo de Trabajo, frente a la duración del contrato a término fijo? Y es que se tenía como límite el de 3 años. Con la reforma tenemos que ese límite se amplió a 4 años, por lo que trae como consecuencia para el empleador la obligación de planificar nóminas a plazos más largos. En cuanto a las prórrogas de los contratos, en la norma anterior se establecía que cuando se trataban de prórrogas menores a un año permitían mantener al trabajador en incertidumbres de plazos cortos, clásicamente de 3 en 3 meses. Esta situación cambia drásticamente cuando se introduce la reforma, porque tras la tercera prórroga del contrato corto, la cuarta renovación debe ser mínimo de un año, por lo que posteriormente se obtiene una estabilidad temporal mínima garantizada tras el primer año. Entonces, ese es un cambio bastante positivo. En cuanto al contrato por obra o labor determinada, con la normativa anterior se permitía cierta flexibilidad en su redacción e incluso bajo contratos verbales, lo cual era un vacío normativo de esos que manifestamos que se debían solucionar a través de la vía judicial, porque es que solamente un juez podía determinar si específicamente la naturaleza de ese contrato era por obra o labor. Entonces, con la nueva norma se tiene que existe un rigor formal en cuanto a que debe constar por escrito con desglose explícito del objeto. Y es que veníamos que anteriormente esta norma jurisprudencialmente ya estaba estipulado, pero no es sino hasta esta normativa que se implementa en el nuevo régimen, que tiene que estar individualizado de manera muy rigurosa la obra o labor para la cual fue contratada el trabajador y a través de la cual está sujeta o la resolución o la terminación del contrato. Como consecuencia se tiene que el trabajador tiene derecho a la reconversión a indefinido si el objeto es difuso. Entonces, si existe un vacío en el contrato por obra o labor, entonces pasará a ser un contrato a término indefinido,
por cuanto no se cumplieron los requisitos establecidos para que se constituyera un verdadero contrato por obra o labor. En ese sentido, podemos revisar que existen muchas ventajas y desventajas frente a los cambios normativos de la reforma laboral, representadas tanto para el empleador como el trabajador, y me permito manifestar algunas de ellas. Dentro de las ventajas para el trabajador, pues con esta normativa se pretende implementar ampliar la formalización del empleo, por lo que claramente una de las ventajas podría ser mayor acceso al sistema financiero, consolidando así un mejor proyecto de vida. Y como lo que se busca es la estabilidad en el empleo, pues claramente una expectativa de duración en su trabajo. Se elimina el temor al descuento salarial en caso de renuncia imprevista, siendo esta otra ventaja importante frente al trabajador. Una ventaja para el empleador importante también es que con este tipo de contratación existe mayor fidelización del talento humano y reducción de los costos asociados a la rotación constante del personal. Como desventaja, podemos decir que existe rigidez en la gestión del personal. La terminación unilateral se vuelve más vigilada y fiscalizada, elevando el riesgo de demandas si el debido proceso no es impecable. Frente al contrato a término fijo, tenemos como ventaja para el trabajador que rompe los ciclos de contratación precaria de cortísima duración al obligar a renovaciones mínimas de un año tras la tercera prórroga. El trabajador obtiene previsibilidad económica. Ahora bien, como desventaja para los trabajadores se tiene que esta modalidad puede incentivar a que algunos empleadores decidan no renovar el contrato al llegar a la tercera prórroga para evitar el compromiso de año forzoso. En cuanto a ventajas en el contrato a término fijo, para el empleador también se tiene que mantener la flexibilidad de evaluar al personal por periodos determinados antes de dar el salto a la estabilidad absoluta. Como desventaja se tiene aumento de costos operativos y pérdida de flexibilidad para proyectos estacionales o de fluctuación rápida en el mercado después de la tercera prórroga. En cuanto al contrato de obra o labor, se tiene como ventaja para el trabajador una certeza absoluta de que la actividad que realiza y cuando se termina es la que frena el abuso de usar esta modalidad para funciones misionales permanentes de la empresa. Es decir, la terminación del contrato está sujeto a la terminación de la obra para la cual fue contratado, y eso es consciente el trabajador de que solamente al finalizar dicha labor podrá terminarse su contrato de trabajo. Como desventaja sigue siendo un contrato inherentemente inestable que finaliza sin indemnización al acabarse la materia del mismo. Ahora bien, ventajas con respecto al contrato de obra o labor con la nueva normativa. Se tiene que preservar la herramienta ideal en cuanto a empleadores, se tiene que preservar la herramienta ideal para sectores como la construcción, la ingeniería y proyectos de consultoría con hitos claros. Y como desventaja, existe un alto riesgo jurídico, pues un error u omisión formal en la redacción del objeto de la obra transmutará el contrato a término indefinido, asumiendo cargos de estabilidad no presupuestadas. Y entonces este es un punto de resaltar, que sí o sí el empleador debe contar con excelente asesoría jurídica, porque de no establecerse de una manera clara lo que se está contratando y cuál es la obra para la que se está contratando, definitivamente tendrá que acarrear con las consecuencias, indemnizaciones al lugar de que se tratará como si se tratara de un contrato a término indefinido. Ahora, otro de los cambios o implementaciones importantes en materia de contratación, resulta en este punto importante resaltar en lo que concierne al contrato de aprendizaje.
que con la nueva norma se establece que la remuneración durante el primer año del aprendiz sería el equivalente al 75% de un salario mínimo y que durante el segundo año el equivalente al 100% de un salario mínimo legal mensual vigente, de tal manera que con esta modalidad se dignifica la labor del aprendiz que finalmente está prestando un servicio en favor de una empresa, que si bien hay una retribución de aprendizaje, de experiencia, resulta también importante resaltar la labor que es trabajo humano. Entonces, importante ese cambio también establecido. También es importante tener presente que la experiencia devengada deberá de esta deben, que la experiencia obtenida de este contrato deberá ser tenida en cuenta como experiencia profesional, un punto también importante para pues los aprendices. Y bueno, finalmente como conclusiones, podemos decir que la Ley 2466 del 2025 redefine los cimientos de las relaciones del trabajo en Colombia, trasladando el eje del derecho laboral desde la flexibilización hacia la estabilidad y la dignificación del trabajador. Comprender estas modificaciones normativas es importante categóricamente para ambas partes de la relación laboral. Para el trabajador, representa el empoderamiento a través de conocimientos de sus nuevos mínimos irrenunciables, estabilidad, recargos nocturnos tempranos, límites a la temporalidad, y para el empleador, el entendimiento riguroso de esta norma es la única vía para mitigar el riesgo legal. Adaptar sus matrices de costos, especialmente en jornadas nocturnas y festivas, y evitar contingencias judiciales derivadas de una indebida estructuración formal de los contratos a término fijo o de obra. La transición exitosa hacia este nuevo marco dependerá de una cultura de cumplimiento y de la correcta técnica en la redacción de los nuevos contratos laborales. Una vez estudiada la reforma 2466 del 2025 y haciendo un estudio comparativo frente al contenido del Código Sustantivo de Trabajo en materia de contratación laboral, se puede decir que lo que se buscó fue fortalecer lo que ya jurisprudencialmente se venía implementando y tipificarlo para que de una u otra manera se evite cualquier mala ejecución de las modalidades que ya venían operando en el sistema. Entonces, importantísimo recalcar que